buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta cobertura especial de la Universidad de las Américas Puebla sobre la toma de posesión de Donald Trump como el presidente número 45 en la historia de los Estados Unidos. Finalmente, 20 de enero de 2017, se ha cumplido el día y llegó ese momento que muchos no creían posible todavía a principios de noviembre, y tenemos la asunción de un presidente cuyo discurso, cuya agenda política ha causado un gran nivel de incertidumbre en el mundo y gran preocupación en México. En las próximas horas tendremos el análisis de nuestros expertos que nos acompañan esta tarde. Tenemos el gusto de tener con nosotros al embajador Miguel Ángel González Félix. Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias. Al doctor Ulises Andal Ramos Coprevitza, del Departamento de Derecho de la Universidad de las Américas Puebla. Ulises. Muchas gracias por la invitación. Al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, del Departamento de Relaciones Internacionales, Ciencia Política de la UCLAP. Gracias, Juan Antonio. Y finalmente también con nosotros nuevamente, como en la cobertura especial que tuvimos para las elecciones presidenciales, el doctor Leandro Rodríguez Medina, también del Departamento de Relaciones Internacionales, Ciencia Política. Leandro, buenas tardes. Es un gusto poder compartir con ustedes estas reflexiones, y creo que es obligado en este momento arrancar analizando un poco lo que ocurrió esta mañana y sobre todo el tono del discurso y su significado. Candidato heterodoxo que rompió todas las reglas del discurso, del comportamiento, presidente electo muy heterodoxo que a través del Twitter generó ya varios problemas incluso diplomáticos, y ha enviado señales de que su agenda dura hacia México se mantiene, y nuevamente presidente ya en su primer acto, nuevamente heterodoxo con un discurso que tal vez pocos esperaban y que coloca también una posición complicada a la clase política norteamericana, a los republicanos mismos, sobre cómo podrán conducirse, acotar o aprovechar la agenda de este presidente. Miguel Ángel, ¿cuáles son tus primeras impresiones de estos primeros momentos de la presidencia de Donald Trump? Mira, mis primeras impresiones son que en efecto la que tú señalas, pasó Trump de ser el candidato electo ya al presidente de los Estados Unidos. Entonces, el mensaje de hoy es un mensaje ya de Estado, un mensaje político, donde hay una diferencia y donde obviamente es un mensaje que da al electorado estadounidense. El discurso que él pronunció el día de hoy es un discurso muy estructurado, una posición muy nacionalista de los Estados Unidos. Reiteró como primer punto que América primero, los Estados Unidos primero, los estadounidenses primero, y obviamente da al menos 3 o 4 giros de timón muy sólidos. Uno, al señalar que va él a tratar de restablecer los trabajos en Estados Unidos, las industrias, y abiertamente señaló, y así lo dijo con todas sus letras, que iba a una posición de proteccionismo. Y eso tiene un impacto internacional enorme, no solo hacia México, sino al resto de los países en una época de globalización. Ese es un primer tema porque impacta en lo económico a nivel general. Lo segundo, que fue también muy claridoso, yo creo que de alguna manera también pues manda otro mensaje, es que dice que Estados Unidos ha gastado, y así lo dijo, trillones de dólares en asistencia para protección militar en el extranjero, y que eso lo cambia a él a protección de las fronteras de los Estados Unidos. Ese es un mensaje que no se desliga de México, que está muy vinculado pues a los temas que ya habíamos visto, al tema de migración, al tema del muro. Señala también otra cuestión en cuanto a las alianzas, habla de que va a restablecer las posiciones con los aliados, entendiendo los aliados lo que puede ser la parte europea, la parte de Canadá, la parte de México y otros países, y que buscará nuevos aliados. Me llamó mucho la atención la mención que hace a infraestructuras. Ha estado mencionando posibles acuerdos con el presidente Putin para disminución de armamentos nucleares, de los arsenales nucleares, a cambio de que ese dinero pudiera irse a infraestructura en los Estados Unidos. Fue muy reiterativo, y yo creo que lo trascendente de esto es, como tú lo señalaste de entrada, que un planteamiento que se vio con mucho escepticismo durante la campaña, que fue acompañado por los votantes estadounidenses, pues se llega ya a materializar en una cuestión de política interna de los Estados Unidos,
con un fuerte efecto internacional y que obviamente pues nosotros somos los que estamos al lado y que va a tener un impacto muy importante para México. Ulises, siguiendo esta argumentación, hay una frase cuando el presidente Trump señala primero los Estados Unidos, tenemos que proteger nuestros intereses, señala toda nación debe perseguir primero sus intereses y nosotros vamos a defenderlo. Se ha leído mucho en términos económicos. ¿Cómo debemos entender esto, Ulises, desde la perspectiva de derecho internacional? ¿Qué podríamos esperar de la cooperación de los Estados Unidos, su compromiso con el derecho internacional, con la protección de derechos humanos? ¿Qué repercusión tiene un discurso de esta naturaleza en ese ámbito particular? Y muchas gracias, Juan Antonio. En primer lugar, bueno, es un gusto estar compartiendo nuevamente mesa con todos ustedes, especialmente con el embajador Miguel Ángel, y siempre es un gusto poder escuchar sus comentarios respecto a estos temas de carácter internacional. Sí, efectivamente, me parece que las implicaciones de la toma de posesión de Trump, de esta ascensión al poder en estos momentos en particular, van a generar un punto de inflexión, me parece interesante, que va a tener una repercusión, me parece que directa, si no es que ya inmediata, dentro de las normas propiamente dichas que rigen el derecho internacional, y me quiero referir particularmente a algo que acaba de mencionar el embajador. Tiene que ver con este proceso de globalización en el que todavía nos encontramos inmersos. Pero ¿qué pasa con la globalización? Sabemos que la globalización es un fenómeno vivo todavía, estamos inmersos, es un fenómeno vivo, pero es un fenómeno que se expande y se contrae. Me parece que en este momento, con Trump en el poder y con su discurso que ha mantenido, no de ahora, sino ya de hace mucho tiempo, que se refiere a una circunstancia de proteccionismo, de América para los americanos, pero no América para los americanos en el sentido continental, sino Estados Unidos de América para los Estados Unidos de América. Es decir, volvemos ahora a este punto de contracción, me parece que puede afectar a un punto de contracción de la globalización que va a afectar sin duda el comercio internacional, el derecho internacional público, algunas reglas que se habían permanecido prácticamente intocadas durante mucho tiempo. Me parece que ahora estamos en el inicio de un periodo de contracción en el ámbito de la globalización internacional. Creo que este es un primer impacto que ya estamos empezando a sentir. Se habla de nuevos socios comerciales, de mantener algunos socios comerciales, pero con ciertas restricciones. Y esas restricciones o nuevos cambios implican necesariamente una modulación, un cambio, un enfoque distinto a las normas que tenemos actualmente en materia de comercio, en materia de derecho internacional privado, que poco se ha hablado, pero que también va a tener un impacto importante, y por supuesto en derecho internacional público, con todas estas aristas relativas a los derechos humanos, derecho internacional humanitario. Va a sacar dinero de donde se encuentra presentes las tropas estadounidenses en distintas partes del mundo para ponerlas ¿dónde? Seguramente en nuestras fronteras, en la frontera con México, en aquellos puntos que le parecen sensibles para la seguridad interna o interior de los Estados Unidos. Todo esto nos indica quizás que estamos en ese punto de contracción de la globalización, y entonces esto va a tener sin duda un impacto importante. Muchas gracias, Ulises. Gerardo, además de tus comentarios, déjame pedirle también una posición muy específica sobre el tema. El presidente Trump hace una promesa al pueblo norteamericano en su discurso y dice: voy a borrar al terrorismo de la faz de la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Cómo debemos interpretarlo y qué implicaciones tiene para la seguridad internacional y para la estrategia global de combate al terrorismo y a la cooperación, por ejemplo, con Europa o con los países árabes? Me parece que, citando ya la grandiosa frase de The Economist de que no entienden que no entienden, después de 17 años de una guerra internacional contra el terrorismo, no han entendido que el terrorismo no es un enemigo per se como eran en las épocas clásicas de la guerra. Un estado, tenías que conquistar una bandera, tenías que conquistar una capital, etc. El terrorismo es un fenómeno multicausal, a lo que se debe de atacar es a grupos terroristas
en concreto a estados que están financiando el terrorismo, y me parece que está volviendo a caer en el error que hizo George Bush, el último presidente republicano, ahora con Donald Trump, y está lanzando una guerra etérea. Te voy a decir algo, yo prefiero que le declare la guerra al terrorismo, que le declare la guerra de manera velada a México en todos sus temas, migración, fronteras, el TLCAN, etc. Entonces, sin embargo, es una muy mala noticia para la geopolítica global, en especial para Medio Oriente y probablemente África del Norte. Y también tenemos que repensar cuáles van a ser las nuevas relaciones geopolíticas que va a tener Donald Trump en Medio Oriente. Claramente se ve que quiere construir una relación estratégica con Rusia, o al menos está mandando la señal, como bien decía el embajador, de retirar fondos para la OTAN y probablemente con ese recurso financiar su primera parte de construcción del muro o de la barda con México. Eso es a mí lo que también me preocupa más, que los grupos terroristas lo que quieren es un discurso incendiario como el de Donald Trump. Eso es lo que buscan, porque ¿qué crees? Esa es la mejor carta de membresía para reclutar a más yihadistas, a más terroristas. Los estás legitimando. Lo estás legitimando. Estás hablando del Estado Islámico, estás hablando de ellos. Entonces creo que los grandes líderes de los grupos terroristas de Al Qaeda, que están resurgiendo ante el debilitamiento del Estado Islámico, deben estar contentos porque tienen a un vocero alternativo de ellos para generarles más reclutas. A mí me va a preocupar mucho en este sentido, con esto termino, el discurso, las acciones de grupos terroristas en Europa y cada vez más acercándose a Estados Unidos. Les diste el discurso que querían para justificar sus acciones como una guerra, literalmente, de agresión contra sus pueblos, lo cual yo creo que tiene preocupado seguramente a muchísima gente. Leandro, además de toda la afirmación nacionalista, autárquica que hace Donald Trump, hay otro sentido en el discurso que es directamente populista. Una reivindicación de esto es su gobierno, ustedes están tomando de regreso Washington, pero hay una frase por ahí que señala que los políticos se han beneficiado del poder, pero que no le han dado nada al pueblo. No sé cómo se sentía la misma élite republicana que estaba ahí representada, porque al final de cuentas son ellos mismos que son mayoría en el Congreso. ¿Qué significa este acercamiento de Trump con el pueblo? ¿Cómo se va a materializar y cómo va a marcar, cómo esperas tú que vaya a marcar su gestión este nuevo modelo que propone de relación anti-establishment con los ciudadanos? Bueno, creo que una característica central del populismo o de los populismos que hemos conocido, especialmente en América Latina, es que intentan evitar la mediación republicana, es decir, las instituciones y especialmente el Congreso. Así que, como bien dices, es muy interesante que esa élite a la que está referido el discurso está ahí en parte, muchos renovando su asiento en el Congreso. Y en ese sentido creo que las instituciones de Estados Unidos van a estar a prueba en los próximos 4 años, todas las instituciones, en la medida en que el discurso populista contribuya a justificar medidas desde la opinión pública o desde un estado, un clima de época del que ya hablábamos desde el día de la elección, y que tal vez hay que ir todavía más atrás al Brexit como primer elemento de este cambio de clima de época. Ahora, me parece que ese populismo, si las instituciones funcionan bien, no se va a parecer a los populismos latinoamericanos. No me extrañaría que ya en estas horas, a partir del lunes, comience a haber acciones legales por el tema del conflicto de intereses, que todavía está confuso de qué manera sus empresas quedan protegidas de la posibilidad de que él utilice directa o indirectamente el poder de la presidencia para beneficio personal, familiar, etc. Vamos a ir viendo qué pasa con esto. Me parece que hay un tipo de institución que se activó muy rápido, ya estaba activa desde antes de la elección, que es el periodismo. El periodismo no da tregua, no le ha dado tregua como presidente electo. Me refiero a la prensa mainstream, a la prensa New York Times, Washington Post. Esta prensa está muy activa, y algo que recientemente, teniendo la posibilidad de estar en California y que tiene que ver con las instituciones, es qué va a pasar con los niveles subnacionales. Creo que se abre un escenario muy interesante a nivel de ciudades y estados que están muy preocupados. El estado de California está muy preocupado con las políticas de Trump,
Pero está organizándose. El anterior fiscal general de Obama es ahora contratado como consultor especial, Holder, por el gobierno de California para enfrentar las políticas que puedan venir, alguien que tiene conocimiento interno. Así que yo diría que estamos frente a un escenario histórico, un escenario de un populismo que en el discurso es bastante rampante, que en el discurso es avasallante, pero que se da en una democracia sólida, en una democracia de instituciones, en una democracia de partidos, en una democracia de libertad de expresión, y que uno espera que eso contribuya al balance, ¿no? Y para cerrar esta parte del discurso, hay una frase que está relacionada con lo que se ha dicho, pero es una frase realmente muy contundente. A la mitad del discurso, Donald Trump dice: compra americano, contrata americano. ¿Cómo se va a leer esto en las capitales del mundo? Todas las capitales que tienen comercio. Nosotros tenemos una balanza comercial cargada hacia los Estados Unidos, pero no solo somos los únicos. ¿Qué va a implicar esto? ¿Cómo se va a leer esto en las capitales? Ya hubo un alcalde mexicano que, por ejemplo, que anunció que no va a comprar los vehículos, los coches de las marcas que están sacando sus empresas de México para regresar a los Estados Unidos. ¿Estamos a las puertas de una guerra comercial, de guerra de aranceles, Miguel Ángel? Mira, yo lo que siento es que aquí es parte de las incongruencias del discurso, porque en efecto tenemos una situación de muchas empresas que tienen fuertes inversiones y tienen componentes de producción americano en el extranjero. Eso ocurre incluso aquí mismo mucho en México. ¿Qué va a ocurrir cuando estos beneficios mutuos que se dan en los tratados, como el Tratado de Libre Comercio, pues desaparezcan y entonces tengamos algunos desequilibrios de otro tipo? Es decir, que ellos empiecen a encontrar con que no pueden exportar productos, porque eso es hacia dónde va. O sea, realmente los dos temas que se ven como cuestionables es el tema de inversión, por un lado, y por el otro la contraparte, que es el tema justamente de los aranceles. Entonces, la historia es curioso porque la historia lo que demostraba era que el proteccionismo en exceso llevaba a una guerra de aranceles, fue lo que llevó siempre. Y aquí lo curioso es que normalmente esos periodos de contracción que se señalaron, que son ciertos, ese péndulo histórico de restricción de estos temas económicos, normalmente venía de los países en desarrollo, esos eran los que ponían los candados, ¿no? Y ahora tenemos, como en el antecedente del Brexit, y ahora más marcado en la parte económica con Estados Unidos, candados que quieren imponer los países más desarrollados y que hay una serie de consecuencias que son todavía inexploradas, ¿sí? Entonces, en efecto, contestando muy rápido a tu cuestionamiento, sí, a futuro se puede ver que vaya a haber una amenaza sobre el tema de aranceles, pero esto se vuelve a sí mismo en un boomerang para el propio Estados Unidos. Una de las frases que los principales medios a nivel internacional están retomando es la que señala: detengamos esta carnicería americana ya. Y si lees el discurso, pareciera que el origen de esta carnicería, de la gente sin trabajo, de la pobreza, de la gente sin oportunidades en los Estados Unidos, tiene dos grandes orígenes. Uno, los políticos tradicionales que han abusado de la gente. Pero el segundo, aquellos países que se han hecho ricos a costa de los Estados Unidos, porque Estados Unidos se ha olvidado de generar su propia riqueza. Pero es clara la declaración de intereses, de intenciones, ¿no? Hay una serie de países que han abusado de los Estados Unidos, que se han hecho ricos a costa de los Estados Unidos. Obviamente a nosotros nos debe hacer reflexionar porque se está refiriendo entre todos a México. Claramente. Aparentemente. Bajo este mensaje tan contundente, ¿qué tendría que estar pensando hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores como cabeza de la estrategia mexicana? No sé, Gerardo. Bueno, creo que se ha generado un gran debate las últimas 2 semanas sobre cuál debe ser la estrategia que debe llevar a cabo la Cancillería mexicana, pero yo te diría también el Estado en su conjunto. Hay posiciones, voy a citarlas, como la de nuestro rector, el ex canciller Luis Ernesto Derbez, que dice: hay que negociar cuestiones comerciales con cuestiones comerciales. No hay que negociar ni abrir otros cajones de la relación bilateral, como puede ser seguridad, migración, energía, etc. Y hay otros que están diciendo: de modo, México va a tener que ahora sí abrir otros mecanismos de negociación que le permitan abrirse con fuerza con Estados Unidos.
Yo te diría uno claramente, es el tema de la migración con Centroamérica. Cada año en promedio México está deteniendo aproximadamente a 140,000 centroamericanos que están huyendo de la pobreza y la violencia en Centroamérica, y nosotros estamos haciendo el trabajo sucio a los norteamericanos. Yo no tengo todavía una respuesta de cuál debería ser la posición de la Cancillería mexicana. Lo que sí es que ellos están llamados a ser los coordinadores de una estrategia nacional, de una gran coalición por México en varios frentes. Creo que 20 de enero del 2017 es una de las fechas icónicas en la historia moderna de los Estados Unidos y sobre todo en la relación México-Estados Unidos. Sí, a mí Sí, Leandro. me gustaría aclarar o agregar también que México tiene que discutir también si va a ir por una agenda o por una negociación bilateral o multilateral, porque las consecuencias de esto que está diciendo Trump, por supuesto que a México le pegan directamente y rápidamente, pero no es solo México. O sea, los aranceles de los que hablaba el embajador van a impactar en la relación con Europa, con Alemania, con China, con Japón. Entonces, creo que México puede ser la cabeza de una negociación más multilateral que permita poner sobre la mesa que Estados Unidos hoy no es el mismo que negoció el TLC. O sea, hoy no es una superpotencia saliendo victoriosa de una guerra fría. Hoy es uno más de una serie de países que tienen la capacidad de fijar reglas, pero que muchas de esas reglas deben tener altos niveles de consenso para que sean aplicables realmente. Así que ese es otro debate que me parece que le cabe a la Cancillería. Vamos solos con el riesgo de una guerra comercial uno a uno. The Economist decía hace poquito, las consecuencias de una guerra comercial uno a uno pueden ser nefastas para México, o vamos en un bloque donde somos muchos los países, o son muchos los países que pueden perder si entran en esa guerra comercial. Es muy interesante lo que dices, Sí, porque parece que la señal va en sentido contrario. La idea es no solamente que es una negociación bilateral, sino además basada en la existencia de contactos personales con la gente más cercana a Trump. La pregunta es si eso va a ser suficiente. Ulises, por favor. Yo solamente quería completar esto que están mencionando aquí con esta nueva reestructura, digamos, de la geopolítica en estos grandes bloques, ¿no? Y efectivamente, entonces, ¿hacia dónde tiene que ir la Cancillería? Pues bueno, se está redefiniendo otra vez el mapa global. ¿Por qué? Porque algunos han mencionado que efectivamente se está detonando una guerra comercial. Efectivamente existe, mencionabas que alguien ha mencionado por ahí que tienen que parar esta carnicería, pero no solo aquí, efectivamente en Europa está dividida actualmente sobre los pro Trump y los que están en contra de Trump, y entonces tenemos partidos de derecha muy conservadores que probablemente puedan llegar a tener acceso al poder en Francia, en Holanda, pero también tenemos posiciones, por lo menos en esta institución que hemos mencionado, el periodismo, que está totalmente en contra, por ejemplo, en España, en Italia mismo, en Portugal, no se diga en Grecia. Y entonces ellos mismos están tratando de redefinir hacia dónde van a tener que jalar, si hacia el lado de los Estados Unidos, hacia un proteccionismo que está marcando una línea muy clara comercial por parte de Estados Unidos, o bien van a buscar asociarse con otros mercados. Tenemos el mercado asiático que tiene intereses poderosos, pero también Estados Unidos se ha decantado por reunirse ahora con su amigo, al que le cae bien, según palabras del propio Trump, con Putin. Es decir, es una relación que no estábamos observando en el pasado reciente. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que efectivamente se está redimensionando el mapa de cuáles van a ser los nuevos grupos a los que nos tenían acostumbrados, sobre todo los grandes sectores del comercio internacional. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que México, dicen que en cualquier momento de desgracia, pues tenemos la posibilidad de encontrar una ventana de oportunidad. Seguramente esta será una gran ventana de oportunidad, buscar con quién nos podemos asociar. Sí, Luis, pero la Virgen de Guadalupe no da algo, para más, ¿eh? Ya está Déjame- muy cansada. Déjame añadir un elemento porque ha estado presente en varios de los comentarios. Del lado norteamericano, a pesar de que estamos ante una nación dividida, un presidente que no gana el voto popular por casi 3 millones, estamos ante una presidencia que por lo menos en lo inmediato es muy fuerte, un presidente muy voluntarista que está convencido de que él puede,
que tiene control de las dos cámaras con unos republicanos que no queda claro tampoco cuánto lo van a apoyar en el mediano plazo, pero que en lo inmediato van a respaldar su agenda. Entonces tenemos una presidencia fuerte en este primer momento. Y del otro lado, tenemos a un presidente con 12% de aprobación de acuerdo a las encuestas. Un presidente que ha perdido notablemente capacidad de interlocución con otras fuerzas políticas, desgastado por los eventos relacionados con el gasolinazo de los primeros días de enero. Esta misma semana se filtraban conversaciones de algunos líderes priistas hablando abiertamente de que el presidente no estaba ya escuchando a otros interlocutores de su propio partido. ¿Cómo puede un país cuyo presidente pierde credibilidad, pierde popularidad y que además empezamos a enfrentar en forma acelerada un contexto electoral muy complejo, cómo podemos articular y reunir la fuerza para negociar ante el tipo de presidencia que será Donald Trump? Leandro. Yo quería decir que primero me parece que en la ventana de oportunidades que hablaba Ulises, el PRI encuentra en esta ocasión algo maravilloso. Con 12% de aprobación del presidente, con las encuestas diciendo que prácticamente cualquier candidato de Morena, o que bueno, siempre tiene uno solo, o del PAN, vencería a los candidatos del PRI, ¿qué pasaría si en la negociación de México no va tan mal? ¿Qué pasaría si no hay grandes cambios después de un año o de año y medio? ¿Qué chances tiene Videgaray de ser presidenciable si la negociación es, llamémosle, relativamente exitosa? Yo creo que Videgaray va a tener mucho poder en los próximos 18 meses, muchísimo poder. El presidente creo que le va a dar carta blanca en prácticamente todo, y que el PRI se juega la última carta que tiene de aquí a las elecciones presidenciales de revertir una imagen y una gobernabilidad que está en crisis. Por supuesto que no sé si lo va a lograr, pero creo que el hecho de que se presente una nueva oportunidad de interesarse en la gobernabilidad, porque la sensación que daba finales del año pasado es que están por tirar la toalla, que da la sensación de que no hay interés en la gobernabilidad, no hay interés en construirla. Entonces creo que por ahí vamos a tener a un canciller, o posiblemente podemos llegar a tener un canciller de muchísimo poder, de muchísima presencia mediática, y que si no hace tan mal las cosas, puede ser una sorpresa lo que va a pasar en política interna en México en los 18 meses que quedan. Aunque con una paradoja, porque si Videgaray hace un buen trabajo y logra construir una buena percepción a su alrededor, el problema que va a enfrentar es que él tendría que estar dejando el cargo un año antes del inicio del proceso electoral. Esto es aproximadamente por octubre, porque el proceso electoral se empieza a contabilizar a partir de que el IFE empieza a determinar que el proceso arranca, tienes que renunciar. Entonces, entrarías en la paradoja de tener un canciller que, si le van bien las cosas, suma popularidad, y que habría que ver si le puede trasladar esa popularidad a algún otro funcionario de un gabinete cada vez más debilitado, ¿no? Gerardo. Yo creo que lo interesante en esta ocasión es que a lo mejor por primera vez en la historia reciente de México, de su democracia, los temas de política exterior, de política internacional, pueden incidir verdaderamente en la decisión de los mexicanos al momento de emitir su voto en el 2018. Yo recuerdo dos épocas históricas en donde los presidentes han tenido problemas de legitimidad, el caso concreto y en su relación con Estados Unidos, Carlos Salinas de Gortari. Llegó con una terrible popularidad por el caso de la caída del sistema electoral, el rumor de que el ingeniero Cárdenas había ganado, y él utiliza la geopolítica, su relación con Estados Unidos, para relanzar su sexenio en términos de imagen y de posicionamiento. La otra que yo recordaría, a Juárez es un poco más vieja, la Segunda Guerra Mundial, cuando fuimos aliados estratégicos de los Estados Unidos. Entonces, creo que sí es una ventana de oportunidad. Sin embargo, con los bajos niveles de popularidad que tiene el presidente, él no es un punto nodal de cohesión del país. Tendría que tener una gran estrategia de poder suave para poder juntar a todo el Estado mexicano. Y el Estado mexicano son varias cosas, son los tres poderes, pero son los estados, son los municipios, pero en gobernanza también van a ser las empresas, los medios de comunicación, y lanzar una estrategia muy agresiva. Creo que también sería una oportunidad para la diplomacia mexicana
que no ha trabajado históricamente a Estados Unidos, pero que están en América Latina, en Asia, en África, en Medio Oriente, de por fin posicionar la posición geopolítica de México para hacer lo que ya decían, una estrategia integral con otros polos de poder y que México por fin demuestre el peso específico que tiene. Miguel Ángel, tú tienes experiencia en el ejercicio de la política exterior, tanto a nivel federal como a nivel de los estados. ¿Qué tanto afecta en tu posibilidad de hacer política exterior la existencia de un presidente tan débil, tal vez como no habíamos visto desde que se hace medición sistemática de encuestas? Mira, yo creo que viéndolo muy realistamente, yo veo que aquí se van a presentar dos elementos que son claves. Uno, primero, el elemento de la elección presidencial. La elección presidencial debe estar más o menos definida para abril del año que viene. Entonces el plazo es muy corto. O sea, creo que no nos podemos ir a 18 meses. Tenemos que estar hablando de 12, 14 meses cuando mucho. Y eso va a depender mucho de cuándo Trump acepte la acreditación del nuevo embajador de México en los Estados Unidos, que también es un pendiente que hay ahí. Y la otra es el hecho de que a mí me tocó una situación similar históricamente, que fue el momento aquel del error de diciembre y el refinanciamiento con Estados Unidos. Yo en aquella época trabajaba en la Cancillería, muy cerca del canciller, obviamente por esa misma posición, pues muy cerca de lo que eran las posiciones presidenciales en política exterior. Y lo que te puedo decir es que hubo una gravitación de Estados Unidos en ese sexenio enorme, enorme. Yo veo la misma situación ahorita, teniendo cifras en inversión, en comercio exterior con los Estados Unidos, en el tema migratorio, superiores al 80%, siento que la gravitación que se va a tener con los Estados Unidos en los siguientes meses va a ser preponderante. Las posibilidades de utilizar estrategias multilaterales van a ser muy relativas. Van a ser más los contactos que se den entre México y Washington lo que va a estarse haciendo. Sí creo que la Cancillería va a tener que tomar un rol mucho más predominante. No sé si se vayan a cruzar los temas de las agendas, pero lo que sí te puedo decir es que vamos a tener un incremento de los conflictos con Estados Unidos en muchos temas de la agenda, en el migratorio, en el de seguridad. Creo que por eso también el hecho de que el Chapo se fue ayer, pues fue bueno para no estar recibiendo una presión más en ese tema. Y lo que yo siento es que en la parte previa de la parte de hacia lo que está sucediendo en México con los partidos políticos, con los movimientos, con las presiones sociales, siento que al contrario le va a dar mucha fortaleza al presidente porque no va a poder aceptar posiciones de debilidad. O sea, si él empieza a aceptar posiciones que favorezcan a Morena o que favorezcan a otros partidos políticos, pues va a ser darse un tiro en el pie. Entonces, aunque en efecto trae una popularidad muy baja, la misma situación de política interna en el país va a favorecer para que él asuma posiciones fuertes de fortaleza frente a Estados Unidos. Fíjate que acabas de mencionar un tema que quería sacar a continuación. Dentro de esta negociación en muchos frentes y que involucra muchos temas, ayer se jugó una primera carta. Si bien la PGR ayer señalaba que esto era completamente independiente, que seguía los tiempos del proceso, que estaba alineada a la decisión de un juez federal, lo cierto es que todo mundo está convencido que la extradición del Chapo tiene que ver con este nuevo contexto. Ulises, ¿cómo debemos entender la extradición del Chapo un día antes de la toma de posesión de Donald Trump? Sí, sin duda también coincido con Miguel Ángel en cuanto a que México se sacude esa presión al entregar al Chapo Guzmán el día de ayer. Sin embargo, me parece que habría que analizar otros puntos de vista importantes al respecto. El proceso de extradición es un proceso de extradición mixto, digamos dual, que transita entre dos disciplinas muy claras, la ciencia política y el derecho, y en ese orden precisamente. Me parece que hoy en día,
con las expresiones que hemos tenido de las instituciones mexicanas en torno a la seguridad, la procuración y administración de justicia, tendríamos que repensarnos muy bien este proceso, no este en particular, sino los procesos de extradición. Y me quiero detener un poco en este punto para explicar lo siguiente. Cuando hablamos de que es un sistema mixto, significa que existe la intervención de las autoridades judiciales y de la intervención de las autoridades ejecutivas del país de más alto nivel. ¿Qué sucede con el caso de Joaquín El Chapo Guzmán? Pues en un principio, las resoluciones de carácter judicial que se fueron emitiendo en torno a su proceso y a las causas penales que tiene ahora pendientes en este país y que muy probablemente nunca se van a cumplir, es decir, que van a quedar en la absoluta impunidad. Oye, pero no Murillo Karam había dicho que iba a pasar 300 años en México entre en la cárcel. 300 y 400 Exacto. Años antes de extraditarlo, ¿no? Lo refirió hace un año en junio, en enero del 2015, cuando lo vuelven del 2016, cuando lo vuelven a capturar, dice Murillo Karam que el Chapo Guzmán primero tendría que cumplir su pena en México y dentro de 300 o 400 años ya veríamos si lo extraditábamos. Eso no se cumplió. ¿Esto qué quiere decir? Que la técnica jurídica realizada en torno al caso quedó supeditada nuevamente, como otros casos de relevancia nacional en este país, a una decisión de orden estrictamente político y de conveniencia o de coyuntura. Esto me parece francamente peligroso y que por eso nos tendríamos que detener a revisar este tipo de procedimientos. Déjame concluir nada más con esta parte, Juan Antonio. ¿Cuál es el problema nodal? El problema nodal es que la propia norma prevé dentro de sus artículos, particularmente en el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional Mexicana, que el Ejecutivo podrá de manera discrecional, ¿no?, en casos extraordinarios, decidir si extradita o no a un mexicano. Pero hay una contradicción importante. En el término legal, el Chapo Guzmán dejó aproximadamente, yo dejé la contabilidad, a lo mejor Gerardo tiene la cifra exacta, 10 procesos abiertos que decía van a quedar en la impunidad. Y esto va en contra de lo que dice el Tratado de Extradición vigente con Estados Unidos, en el artículo 15, y lo que dice el artículo 11 de la propia Ley de Extradición Internacional, que refiere que no podrán ser o no deberán ser extraditados los mexicanos cuando tengan cuentas pendientes en México. ¿Dónde generó el Chapo Guzmán el mayor dolor, el mayor sufrimiento y el mayor daño a una sociedad? Fue en México. Bueno, aquí no va a pagar sus deudas, los va a pagar en Estados Unidos ante alguna o las distintas cortes, 6 cortes norteamericanas que reclamaron su extradición y al que al final se lo entregaron en bandeja de plata como regalo. Un día antes, ¿por qué no el mismo día? Porque era el día del presidente Trump y no podíamos acordarnos en la historia, en este parteaguas, que era el día del Chapo Guzmán, sino el día del presidente Trump. Gerardo, ¿cuál es tu opinión? Mira, creo que la embajadora Roberta Jacobson y el establishment de seguridad, sobre todo la DEA, la Casa Blanca, presionaron a este gobierno para que se entregara al Chapo en la administración del presidente Obama, porque fue su administración quien dio recursos de inteligencia financieros humanos para 2 veces capturarlo. En las 2 ocasiones, inteligencia americana participó en esto. Sí es también un mensaje, no necesariamente a Donald Trump, es un mensaje al establishment de las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos tienes que llevarla bien, no solamente con el presidente, con el Congreso, sino también con los burócratas responsables de la agenda de México en la DEA, en la CIA, en el FBI, en Homeland Security. Pues creo que es un muy buen mensaje de México, que ayer estuvo, por cierto, como la segunda nota más importante versus las horas en las que iba a tomar posesión el presidente Donald Trump. Creo que también fue una imagen de fuerza de México frente a la burla internacional que fue la segunda fuga del Chapo. Bueno, una imagen de fuerza de un país que no puede mantenerlo en prisión, que lo tiene que extraditar
para que no se les vaya a fugar nuevamente, que es incapaz de juzgarlo y procesarlo primero en su propio país. Claro, me parece que el mensaje, yo difiero en este contexto, porque el mensaje me parece que es de instituciones débiles. Dejaron pasar, ya que estamos hablando de ventanas de oportunidad, la posibilidad de mostrar que no era un asunto estrictamente de carácter político o coyuntural, sino que se trataba de un asunto estrictamente legal. Y entonces, esto no necesariamente tenía que empatar con los minutos y los segundos de cuándo dejaba un presidente el poder y cuándo ascendía el otro. Me parece que se tenía que circunscribir en términos exactos a un asunto estrictamente jurídico. Lamentablemente no fue así. Efectivamente, el hazmerreír que generó este personaje cuando se escapó 2 veces de las 2 prisiones de más alta seguridad del país, pues era un riesgo que no podían correr más. Sin embargo, me parece que si las autoridades podían haber demostrado que tenían capacidad, ¿para qué? Para demostrar que por lo menos en este caso y en los 18 meses que les quedan, poder demostrar que había instituciones de seguridad, de procuración de justicia, de administración de justicia y de ejecución de penas, pues más o menos a un nivel y a una altura necesaria para los retos que tenemos por delante. Ahora, aun cuando se le haya entregado a la administración Obama como un regalo de salida, reconociendo su contribución en materia de seguridad, lo cierto es que es un mensaje también para la nueva administración. ¿Qué implicaciones tiene en este diálogo con la nueva administración, Miguel Ángel? ¿Cómo crees que el equipo de Trump y quienes van a encabezar ahora las agencias de seguridad en los Estados Unidos ven este gesto del gobierno mexicano? Mira, yo creo que de entrada en la parte internacional pues es quitar un explosivo y es una muestra de cooperación. Yo creo que uno de los temas que no habíamos visto mucho en los últimos años, recrudecimiento, era el tema de seguridad en la relación con Estados Unidos. Muchos de los planteamientos que se derivaron hoy del discurso del presidente Trump, control de fronteras, lucha contra el terrorismo, pasan de alguna manera por México. Entonces, sí creo que va a tender a recrudecerse el que tengamos una relación más conflictiva con los Estados Unidos en el tema de seguridad. Y yo creo que en este momento el hecho de que se haya entregado el Chapo el día de ayer le da un espacio y le da aire a México en la relación con Estados Unidos. Ya en las últimas horas empezaron a verse las primeras acciones, ya se firmaron las primeras órdenes ejecutivas y dentro de los primeros actos que firma el presidente Trump está un comunicado de prensa, no es una orden ejecutiva, pero está el comunicado de prensa donde se reitera como uno de sus primeros actos que su gobierno va a construir el muro. En la frontera, de hecho, ya existen una serie de muros, de bardas, de vallas, pero es un acto político muy fuerte, la decisión de señalar, incluso hay por ahí una frase esta semana que sale de su equipo diciendo que será diseñada como una ratonera para que no tenga la posibilidad de tener escape ningún migrante indocumentado que pase por ahí. Leandro, ¿cómo ves tú este proceso políticamente de ir implementando la decisión de construir un muro en la frontera bajo la concepción que ha vendido a través de medios, en Twitter y su discurso Donald Trump? Yo creo que lo pusiste muy bien. Para mí es antes simbólico que efectivo. Y el aspecto simbólico tiene que ver, y que sea una de sus primeras declaraciones como presidente, tiene que ver con que el costo político, por el momento por lo menos, de insistir en este tema, es bajo. Es bajo porque no hay reacción de México, sigue sin haber reacción de México pública, abierta, más allá de el ida y vuelta sobre el pago del muro, que parece más preocupado México en saber si lo va a pagar o no que en si va a haber un muro. La segunda razón también la diste tú. Hay zonas ya de la frontera que tienen muro. Y creo que el tercer punto es que
y algo mencionaba Gerardo hace un rato, hay un tema de gobernanza aquí también para esa decisión del otro lado. Hay muchos counties donde un muro sería un problema grave al tipo de intercambio que hay, al tipo de las relaciones comerciales y otros tipos de relaciones. Así que creo que ahora empieza un proceso como presidente en ejercicio donde esta decisión va a tener que lograr los consensos que se necesitan en el Congreso, porque además hay un tema de costos, efectivamente, lo pague México, lo pague Estados Unidos, hay un tema de costos, hay un tema de convencer a una ciudadanía que de alguna manera apoyó a este presidente porque una buena parte se ahoga en la pobreza y en la falta de oportunidades, y a la que se le va a pedir la construcción de un muro, y de un muro que básicamente no va a detener el problema de la migración. El otro asunto que me interesa poner sobre la mesa es, y la reflexión de con muro o sin muro, de cómo la migración ilegal depende de lo que pasa del otro lado de la frontera, depende de corrupción del otro lado de la frontera. O sea, esa no es una discusión, eso también se arregla con el muro, eso también queda dentro de la ratonera que supone este muro. Yo creo que, y lo digo con toda honestidad porque tal vez pone en duda la propia mesa en algún sentido, ¿no? Pero analizar el discurso de Trump va a ser lo más estúpido que vamos a hacer todos durante los próximos 4 años. Porque mañana puede decir otra cosa. Y porque aun cuando lo diga y lo diga convencido, puede no implementarlo jamás. Pasó a los 2 o 3 días del 8 de noviembre empezar a dar marcha atrás con el muro fue un ejemplo. Bueno, no va a ser muy alto o va a ser más bien una cerca. O sea, creo que por momentos desperdiciamos tiempo porque hay que ver qué pasa. Cuando pase y empiece a edificarlo, algunos dirán, bueno, puede ser muy tarde. Yo no estoy diciendo que la Cancillería no tiene que asumir que van a construir un muro, un escenario puede ser un muro de 400 metros de alto y lleno de gente de seguridad que vigile una frontera de miles de kilómetros. Pero la verdad es que creo, para ser honesto, que tenemos que esperar a ver primero qué pasa con el sistema de niveles, ¿sí?, federal que supone una toma de decisión de este nivel en Estados Unidos, después el tema del costo, el cálculo económico del costo, que va a ser otro tema, y después, ¿qué hace la prensa frente a esto? De nuevo, mucho de todo esto, si es simbólico, es también un juego de significados, es un juego de percepciones. Y no es lo mismo tener la prensa a favor en la construcción de un consenso alrededor de una medida que puede llegar a ser tan impopular que tener a la prensa en contra y permanentemente reactiva. Y para terminar, y vuelvo otra vez a la primera pregunta del populismo, ¿no? Según lo que leía justo antes de la mesa, más de 95 personas detenidas en manifestaciones en las afueras de Washington. No conozco ningún líder populista latinoamericano que el día que asumió tuvieron que detener a gente que se oponía. El hecho de que esta persona no ganó el voto popular y lo perdió por casi 3 millones de votos, me parece que dice algo de que este juego de pesos y contrapesos va a actuar entre ellos para el muro. Y el muro, sin duda alguna, tiene ese componente más simbólico, más político, de efectividad como política migratoria. Sin embargo, está otro tema que es cualquier cosa menos simbólica y tiene una repercusión muy fuerte en México. Es tal vez uno de los temas de mayor incertidumbre y de preocupación nacional. La negociación potencial del TLC. ¿Qué debemos esperar en los próximos 100 días, Gerardo? ¿Cómo visualizas tú esa amenaza en las próximas semanas? ¿Se va a cumplir? ¿Será algo que simplemente quedó en el aire y se va a diluir como, bueno, no es tan alta, no es tan... Pues no solo se revisa un capitulito, solo el título. ¿Qué podemos esperar, bajo tu perspectiva, ya con Trump presidente, de la amenaza de revisar o incluso Estados Unidos amenaza con retirarse del TLC? Yo creo que esa es la gran amenaza. Como bien dice Leandro, el tema del muro es un distractor. El tema estratégico para este país es la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque este país salió del hoyo de la crisis económica del 94 en buena medida porque se aprovechó a la industria manufacturera para relanzar la economía nacional y otros sectores como es el tema agrícola, toda la parte de hortalizas, etc. Entonces, este país sí tiene que agradecerle que en su momento el primer ministro de Canadá y después también George Bush y más tarde Clinton dijeran: tenemos que negociar 2 superpotencias económicas, Canadá y Estados Unidos, con un país en vías de desarrollo y que pudimos negociar tú a tú. Ahora yo veo muy complicado que esto suceda con un discurso tan agresivo en términos comerciales del presidente Trump.
un discurso muy agresivo también del Partido Republicano, de algunas ciudades y estados de la Unión Americana que votaron en favor de estas iniciativas proteccionistas, pero si a esto le sumas obviamente el 12% de popularidad que tiene Peña Nieto, va a ser una negociación muy complicada de llevar a cabo. Ojalá y en serio el gobierno mexicano vuelva a traer a estos negociadores como el embajador Miguel Ángel González Félix, como el resto de los negociadores que hace más de 20 años pudieron llevar a cabo una negociación tú a tú con dos superpotencias económicas. El 80% del comercio de México está apalancado con Estados Unidos. El empleo, la vida de millones de mexicanos, nuestro bolsillo está siendo tocado hoy 20 de enero por las propuestas proteccionistas de Donald Trump, como nunca. Y ahora, Trump ha dejado muy claro que quiere revisar el TLC. El gobierno mexicano ya mandó señales, desde mi punto de vista, antes de tiempo, diciendo sí, estoy dispuesto a revisarlo, cuando todavía ni siquiera hay un gabinete, no queda clara una agenda. Pero sin embargo, hoy dice Trump, primero los Estados Unidos, vamos a buscar en cualquier tipo de diálogo internacional primero los intereses de los Estados Unidos, y además hay países que se han aprovechado de los Estados Unidos y se han hecho ricos a costa nuestra. ¿Se puede pensar que va a haber una negociación tú a tú en igualdad de términos? Sabemos que hay igualdad de condiciones, de materiales, capacidades, tamaño, lo que sea, pero ¿eso es una negociación? ¿Se puede construir una negociación cuando tu contraparte ve las cosas de esa forma, Miguel Ángel? Mira, yo creo que aquí hay dos problemas. Una, primera, la necesidad de actuación de inmediato en escenarios posibles, porque hasta hace algunos días las posiciones del gobierno pues, habían sido posiciones muy refractarias. Básicamente yo los principales discursos que oí del área económica fueron en el sentido de que no iba a pasar nada. Ya pasó. Entonces, ahí hay un primer punto complicado. Y segundo, hay elementos que sí son elementos de fortaleza del lado mexicano. Por ejemplo, compras gubernamentales. El 80% de las compras gubernamentales que hace México son con los Estados Unidos. Esa es una carta de negociación muy fuerte. Y hay otros elementos así, que hay que verlo ya en una medida proteccionista en al menos 3 rubros. Inversión, posibles aranceles y lo que está haciendo ya Trump atrayendo a las empresas a regresar a Estados Unidos con subsidios para la exportación. Entonces hay que empezar a ver las áreas de contramedidas, pero de inmediato. México tiene elementos importantes de negociación dentro del propio tratado. Ulises, ¿tú cómo visualizas esa potencial negociación? Sí. Pues mira, en esta mesa, antes de que ganara Trump, cuando estábamos discutiendo las propias elecciones, el clima era absolutamente de sorpresa, ¿no? Decíamos, bueno, esto está cantado, no hay forma de que un accidente como Trump llegue al gobierno, etcétera, etcétera. Y en aquella ocasión planteábamos en esta mesa que desde el momento en que tenemos a dos candidatos compitiendo por un puesto, existe la posibilidad latente de que una cosa distinta pase. Y al final es lo que nos tiene aquí sentados, discutiendo, comentando o analizando, ya no sé si estúpidamente el discurso, pero analizando alguna cosa. Entonces, efectivamente, creo que tendremos que, si Donald Trump quiere negociar el tratado, renegociarlo, quiere discutirlo, pues tendremos que hacerlo. Eso no hay vuelta de hoja. Habrá que sentarse a discutir efectivamente con los puntos o los enclaves que nos hacen fuerte en esta negociación. Pero no todo me parece que en ese sentido estaría perdido. Es también, volvemos otra vez a la ventana de oportunidad, la posibilidad de abrir otros esquemas que teníamos cerrado. Yo no puedo dejar de mencionar lo que comentábamos en otra ocasión con uno de nuestros colegas en la universidad, la posibilidad de abrir la cultura nuevamente, ¿no? Que está básicamente secuestrada en la cinematografía, en alguna parte del Tratado de Libre Comercio y que tiene un proteccionismo importante. Los mexicanos lo que hacemos como ámbito de entretenimiento, entre otras cosas, es ver cine y no consumimos un cine mexicano. Bueno, pues México para los mexicanos también. Tendríamos entonces que hacer uso
precisamente de esas herramientas que nos van a permitir negociar, y negociar significa que podemos ganar, no podemos llegar necesariamente con una situación derrotista. Nosotros tendremos que ver a partir del muro hacia acá, qué vamos a hacer nosotros en función de lo que está ocurriendo. No está en nuestras manos cambiar las cosas que diga o que haga Trump. Vamos a ver efectivamente si las cosas que dice se materializan en cuestiones objetivas, pero objetivamente nosotros tendríamos que preocuparnos, pero sobre todo abocarnos y poner las manos en marcha a las cosas que sí podemos cambiar. Va a ser una negociación difícil, pero la negociación la tenemos que manejar entre iguales. No podemos hacerla y asumirla de otra manera, si no estamos perdidos. En toda esta serie de discusiones que se han generado en torno a las consecuencias de la elección de Trump, hay una serie de temas que quedan marginales dentro de los grandes temas. Es muy lógico ante el impacto de un tema como te voy a construir un muro, te voy a renegociar el Telecán. Está enfrente también el tema de la cooperación para la seguridad. En los meses del año pasado hubo varias audiencias del Departamento de Estado ante el Congreso norteamericano, donde se discutía con gran preocupación el avance del crimen organizado en diversas regiones de México. Hay preocupación en los Estados Unidos, o se sigue con mucha atención todo el debate sobre la ley de seguridad interior en México, sobre el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a ocurrir ahora en la cooperación y la coordinación en materia de seguridad? ¿Qué podemos esperar de esta nueva administración? Bueno, yo te puedo decir, por información que tengo de colegas en la Embajada Americana, que están muy interesados en darle seguimiento a las discusiones de la Ley de Seguridad Interior y de la legitimación del Ejército, la legalización de las actividades del Ejército en materia de seguridad pública. Me parece que los intereses nacionales de Estados Unidos se mueven poco. Desde que Estados Unidos nace a la vida independiente, se mueven poco, los tienen muy claros. Entonces, en ese sentido, yo creo que, volviendo al tema estructural, las agencias de inteligencia y defensa de Estados Unidos son las que van a seguir marcando la agenda con México. Yo te diría que es probable, por ejemplo, que la iniciativa Mérida a lo mejor ya llegue a su punto final. Yo creo que Trump difícilmente con su discurso va a pedir más recursos para la cooperación en materia de seguridad con México, y va a destinar esos recursos, poquitos que son de la iniciativa Mérida, para la construcción de su muro, ¿no? Me parece que lo crítico es volver a una introspección de qué hemos hecho mal en México, para que Estados Unidos y el mundo entero piensen que somos narcotraficantes solamente, que somos también gente que está violando a las mujeres en Estados Unidos, y que tenemos saturadas algunas de las prisiones en California con mexicanos. Entonces, creo que estas 2 décadas del Tratado de Libre Comercio, de la transición democrática en nuestro país, no hemos hecho la materia, no hemos hecho la tarea completa, y creo que debe ser un punto de inflexión y que tenemos que pensar como el país. No todos los colegas académicos en el mundo saben que México no es como lo pinta Trump, pero si tú vas a una capital en otra parte del mundo, si vas a Argentina, España, a Colombia, a Chile, me ha tocado en estos últimos 6 meses, te preguntan, ¿y por qué dejaron pasar a Trump a la casa presidencial? ¿Por qué están dejando que los humille internacionalmente? Creo que otra estrategia que habría que sumar a la que comenta el embajador Ulises es una estrategia de reposicionamiento de la imagen del país. Leandro, ¿tú esperas una perspectiva centrada en derechos humanos en la forma en que Estados Unidos ve la seguridad en México, como ocurrió en la administración Obama, donde se suspendió incluso la transferencia de recursos bajo los cuestionamientos de violaciones a los derechos humanos, el caso Ayotzinapa? ¿Tú ves esa misma preocupación en el potencial gabinete de Donald Trump? En principio no. Yo reconozco que creo que si nos atenemos al discurso podemos esperar un gobierno de halcones en algunas áreas estratégicas, y eso de alguna manera cambia parte del escenario. Pero también me parece, y retomando lo que decía Gerardo, que tiene que ver
con qué tipo de violaciones estamos hablando. O sea, Ayotzinapa fue noticia global. Entonces también genera un costo altísimo para cualquier país que está cooperando en materia de seguridad hacer la vista gorda a algo que alcanza los medios internacionales. Entonces creo que en ese sentido México, lo más obvio sería México debería cumplir los derechos humanos, pero por lo menos debería tratar de hacer un manejo de crisis cuando hay situaciones de violaciones a derechos humanos que no le dejen la posibilidad abierta al gobierno estadounidense a decir esto es intolerable y hay que suspender ese apoyo. Si eso puede o no pasar, creo que es complicado anticiparlo porque me parece que si se abre la discusión del Tratado de Libre Comercio, si México decide, en lugar de la propuesta del doctor Derbez de hablar de temas económicos y decide abrir la agenda de lo negociable, creo que esto va a entrar en una discusión donde además el foco va a estar con mucho detalle, no solo entre Estados Unidos y México, sino a nivel global, de qué está pasando en México. De que si tenemos que renegociar la política migratoria, ¿qué está pasando con los migrantes de Centroamérica y violaciones a derechos humanos? O sea, hay mucho riesgo de enredar todo en los próximos meses en una negociación con Estados Unidos. Ulises, ¿tú cómo esperas este cambio o estas señales de seguridad específicamente relacionadas con las exigencias anteriores en materia de derechos humanos? Yo coincido con Leandro, tampoco lo veo que esté en definitiva esto en la agenda del actual presidente norteamericano. No se vislumbra, me parece, que ni a un mediano plazo ni a su final de periodo presidencial. Simplemente no lo veo. ¿Qué sí vislumbro? Vislumbro que en tema de seguridad en México probablemente puedan ocurrir ciertos casos aislados o particulares que le llamen poderosamente la atención al gobierno norteamericano, ¿no? Hace relativamente poco, por ejemplo, tuvimos el desafortunado incidente de una persona que atentó contra la vida de un funcionario del consulado en México. Y ahí la reacción de las autoridades mexicanas fue vehemente y expedita, ¿no? Yo creo que eso obedece más a una presión que a una relación de cooperación en la materia. Y entonces, ¿qué se espera? Ojalá sigamos teniendo cooperación en la materia de seguridad, ojalá tengamos cooperación en materia de respeto a los derechos humanos, pero yo realmente percibo más bien que lo que vamos a tener más que cooperación son genuflexiones. ¿Cuándo? Cuando tengamos un incidente de gravedad que atente contra los intereses particulares de algún norteamericano. Eso me parece de suma preocupación. Hemos tenido muy buenos vínculos con Estados Unidos, por ejemplo, en materia de capacitación con el nuevo sistema de justicia penal acusatoria y adversarial, que fue básicamente una sugerencia norteamericana instaurarlo en México. Ya está instaurado. Nos hace falta muchas cosas por resolver. Policía profesional, tenemos todavía al ejército en las calles sin un marco legal correspondiente que se está apenas discutiendo. Tenemos un servicio pericial que no obedece a las necesidades de generar pruebas fehacientes en un proceso penal. Nos hacen falta jueces, nos hacen falta ministerios públicos para estar en unos estándares más o menos equilibrados de poder revertir la crisis tan grave de derechos humanos y de seguridad que tenemos en el país, y sobre todo con este mal que se ha venido generalizando cada vez más en nuestro país, que es el de la impunidad. Pero nos hemos estado mucho, ¿no? Sin duda, en la figura de Trump, por las características mismas de Trump, y sin duda muchas decisiones tendrán el sello personal de Trump. Pero también se ha conformado una propuesta de gabinete que tiene una serie de características muy peculiares. Habrá que ver cómo se da el proceso de ratificación en los próximos meses. Ya tuvimos un primer acercamiento muy extraño, frases que van a quedar ahí como el solicitar armas en algunas escuelas para proteger a los niños de los grizzlies. Pero uno de los temas que queda es que tienes un gabinete de multimillonarios beneficiados por la globalización, que van a luchar por tirar la globalización, de multimillonarios que van a rescatar a los que se quedaron atrás y a los pobres en los Estados Unidos, pero que tiene una serie de características muy específicas en las carteras que han sido nombrados. ¿Qué te parece
a ti, Miguel Ángel, ¿qué puestos te llaman la atención en esta propuesta de gabinete y cómo ves el impacto que pudieran también tener en la relación bilateral con México? Mira, a mí me preocupa más un poquito esa mención de los halcones, porque creo que también nosotros tenemos un tema en derechos humanos, pero del otro lado, que es el tema de migrantes. Yo siento que mucho de lo que estaba teniendo la Cancillería como peso en ese tema, pues siento que se va a recrudecer. No me preocupa tanto en los sectores económicos, porque al final de cuentas son empresarios y cuando empiecen las cosas a no cuadrarles económicamente, a lo mejor desisten de algunas cuestiones, ¿sí? Creo ahí que tendrá que imponerse el sentido de la economía. Entonces, en las áreas económicas no me preocupa tanto el esquema, me preocupa más en las áreas donde podemos tener efectos discriminatorios, mayor presión, mayores expulsiones de los Estados Unidos, deportaciones, maltratos, y las áreas de seguridad. A mí me tocó alguna ocasión ese tipo de instancias en Washington y sí era muy, muy complicado, sobre todo en las áreas de seguridad. Entonces, la preocupación mía es esos sectores donde podamos tener un trato duro hacia los mexicanos o hacia lo que está ocurriendo en México. A mí me gustaría retomar este aspecto. Si hay una cosa ridícula del discurso de hoy del presidente es la recuperación del pueblo, la recuperación de Washington por parte del pueblo, cuando tiene el gabinete de millonarios más grande de la historia de los Estados Unidos. Es decir, hay una serie de incongruencias en la materia que además le agrega otra cosa. Muchos de estos ejecutivos no tienen absolutamente ninguna experiencia en la gestión pública. Y demostraron en muchas de estas audiencias desconocer las carteras para las que estaban puestos. Así es, en educación ha pasado, en política de construcción, de housing, de vivienda, así es, de vivienda también. Y el que me preocupa también, conectando con lo que decía el embajador, es que un ex ejecutivo de ExxonMobil por 3 décadas, 4 décadas, es el nuevo secretario de Estado, va a ser el nuevo secretario de Estado. Este tipo de perfiles es peligroso. Me parece que a veces, más allá de las ideologías o de las posiciones más duras o blandas, aquí se está frente a un gabinete que en muchos casos desconoce y que, si uno mira el ejemplo de su propio jefe, se niega a ser asesorado en temas estratégicos por aquellos que lo vienen haciendo de manera profesional en las organizaciones que tiene pensada la burocracia estadounidense. Entonces, yo sí encuentro preocupante este gabinete, me parece que van a cometer algunos errores muy graves y en lo personal me interesará mucho ver la reacción, la prensa, espero que la prensa reaccione a eso por lo que decía hace un rato, pero ¿qué va a pasar frente a una prensa que en otras épocas, al menos, lograba la salida de alguien del gabinete? Es decir, ¿qué va a pasar? El presidente va a estar atento a esa reacción mediada por la prensa, pero que uno puede intuir que es una reacción de la ciudadanía, y va a mover piezas del gabinete si es necesario, o este es un grupo de amigos que ahí sí se acercaría bastante a los populismos latinoamericanos, que va a estar más allá de los controles tradicionales de la República, ¿no? ¿Qué nombramientos te preocupan a ti, Gerardo? ¿Cuáles son los que, en cuáles tendríamos que poner atención? Mira, obviamente coincido con Leandro, el nombramiento de Rex Tillerson como secretario de Estado, ex ejecutivo de ExxonMobil. Me preocupa también 2 posiciones estratégicas en términos militares. El nombramiento del teniente en retiro, Michael Flynn, como asesor de seguridad nacional. No me dejará mentir el embajador ni tú, Juan Antonio, quien define la política exterior en Estados Unidos no es el Departamento de Estado, es el Consejo de Seguridad Nacional, que es un edificio que está al lado de la Casa Blanca. Me preocupa también el nombramiento del secretario de Comercio, Wilbur Ross, porque es el otro brazo armado siempre en las negociaciones de Estados Unidos, la parte de comercio. Él es también un billonario, ¿no? En caso de México sería trillonario con lo terrible que está el peso. Me preocupa también Rick Perry, que un gobernador que fue muy agresivo contra México y los mexicanos cuando fue gobernador de Texas, fue nombrado como secretario de Energía. Creo que
creo que Estados Unidos sí se está preparando con este gabinete de halcones a prepararse para una pequeña guerra en alguna parte del mundo, una guerra de baja intensidad que vuelva a permitir a Estados Unidos proyectar de nuevo su complejo industrial militar, como ya lo había dicho en su momento Eisenhower. Me preocupa también para el caso de México cuál va a ser la reacción del ejército mexicano. Dejo al lado a la Marina porque la Marina históricamente ha tenido siempre muy buenas relaciones de cooperación con los americanos. Hay que recordar, hace 3 semanas nada más, Colombia le dio un gran regalo a Estados Unidos, que fue, o a la comunidad de países en Europa, la Alianza Atlántica, de ya estar en negociaciones de entrar a la OTAN. Colombia. México va a tener que redefinir también a lo mejor su rol en materia de seguridad y defensa regional y a lo mejor también internacional. Estamos hablando de un gabinete de multimillonarios, sin experiencia, en contra de la educación pública en la mayor de los casos, negacionistas del cambio climático, favorables a la libre circulación y compra de armas sin ningún tipo de restricción, muchos de ellos incluso con antecedentes de coqueteo con el racismo, como es el caso de Jeff Sessions ahora para la Fiscalía General. Entonces es un cóctel bastante complejo. Déjenme ponerles otro tema que creo que está sobre la mesa, que se agudizó en los últimos meses y que realmente es sorprendente que se discuta esto cuando hablamos de los Estados Unidos. El factor Rusia y el factor Putin, ¿no? Cuando ya se discute que hubo interferencia en las elecciones de Estados Unidos por parte de los rusos, empiezas a preguntarte si no estás ante la irrupción de una nueva república bananera en términos electorales. Pero ahora la preocupación es sin duda mayor en términos internacionales, en términos geopolíticos. ¿Cuáles van a ser ahora las implicaciones desde su punto de vista del factor Putin en la presidencia de Donald Trump? Miguel Ángel, por favor. Pues mira, yo creo que eso los propios estadounidenses están un poco sorprendidos de una alianza con un país al que siempre se le ha visto con mucho escepticismo dentro de los Estados Unidos. Y obviamente también genera un cambio muy fuerte en los equilibrios regionales en Asia, porque pues el otro país que también se está poniendo ahorita de uñas es China. Entonces, si tú ves un poco esa diferencia en los balances China-Rusia, pues hay un cambio que impacta mucho la cuestión regional y la cuestión en relación con otros poderíos mundiales. Gerardo. Rusia, sí, sin pecar de querer ser Nostradamus, yo creo que ante el relajamiento de las tensiones con Rusia, si se eliminan las sanciones económicas contra Moscú y contra los familiares y amigos de Putin, porque ahí van las sanciones económicas, creo que le está dejando la puerta abierta a Putin de intervenir militarmente en el este de Ucrania, en la zona donde viven los ucranianos de ascendencia rusa, y creo que eso tensaría demasiado la relación con los aliados europeos. La última gran acción militar del presidente Obama fue hace 2 semanas, cuando envió un contingente de aproximadamente 4,000 nuevos elementos a la frontera con Polonia, porque seguramente Polonia está muy temerosa de esta nueva relación estratégica entre Moscú y Washington. Sí, hay un elemento que te lo quiero preguntar a ti, porque ese es, regresando a los populismos latinoamericanos, no recuerdo haberlo visto ni siquiera en América Latina. Esta semana Vladimir Putin dice algo así como: aquellos que critican a Donald Trump son peores que las prostitutas. Son peores que las prostitutas. Yo no recuerdo una relación de amor tan intenso entre Estados Unidos y Rusia, una defensa de este caso. ¿Tú cómo percibes eso como parte de esta relación ya completamente extraña entre dos personajes que van a marcar la agenda de los próximos 4 años con consecuencias también bastante predecibles? Yo creo que va a haber de nuevo que ver cómo se materializa, en qué se traduce esa relación. Porque lo que no me extrañaría es que Trump vea en Putin un tipo de liderazgo que le gusta,
básicamente porque es un liderazgo que se acerca más a algunas formas autocráticas que a formas democráticas. Entonces, no me extrañaría, y hay un culto de la personalidad, y hay una posición dura en algunos temas que seguramente Trump comparte. A mí lo que me llama muchísimo la atención es la absolutamente increíble reacción de Estados Unidos cuando Trump, porque Obama lo reconoció primero, reconoce que Rusia interfirió en sus elecciones. O sea, el no hay nada para hacer me parece que es un mensaje peligrosísimo. No en vano, creo que no habían pasado 24 horas de eso y analistas anticipaban que puede pasar en la elección alemana de este año, porque de alguna manera está reconociendo la debilidad del sistema electoral estadounidense y tal vez democrático a la hora de las influencias mediáticas en un mundo de redes sociales, en un mundo donde es muy difícil identificar fuentes fidedignas de información, en un mundo donde hay chances de hackear sistemas informáticos para que se usan en votaciones. Es decir, la propia pregunta de no hay nada para hacer si los dos partidos reconocen que hubo una interferencia de una potencia extranjera en el acto eleccionario con consecuencias, no hay nada para hacer. Y conectado con esto, si hubiera ganado Hillary Clinton, ¿hubiera cambiado algo el decir Rusia intervino? Hubiéramos esperado, se podría haber esperado una reacción distinta de un demócrata o una demócrata en relación a esto. A mí sí me preocupa. No sé si le da el estatus de democracia bananera, pero creo que muestra, y Ariel Dorfman, un famoso sociólogo de ascendencia chilena, publicó algo en el New York Times diciendo: ahora Estados Unidos se lamenta de lo que ha venido haciendo en elecciones en todo el mundo durante los últimos 70 u 80 años. Así que creo que un poco de su propia medicina también demuestra que no hay antídoto contra este tipo de interferencia. Debe haber, Gerardo mencionaba Ucrania, pero hay una preocupación mayúscula en Europa del Este con la irrupción próxima de candidatos prorrusos y del riesgo de intervenciones en elecciones. Ahí creo que México sí está perfectamente blindado, porque no creo que todavía haya nadie que sea mejor que los propios mexicanos para alterar elecciones. Y entonces sí, no, si ya nos ganan en eso, tendríamos que cerrar completamente el changarro. Un tema que has citado reiteradamente, me gustaría regresar contigo, Leandro. El factor de los medios de comunicación, pero acabas de mencionar uno muy en específico, las redes sociales. Si Barack Obama revolucionó en muchos sentidos las campañas electorales con la capacidad que tuvo para penetrar y generar esperanza con el Yes We Can, fundamentalmente con los llamados millennials y toda la gente vinculada más a redes sociales que a medios tradicionales, Donald Trump lo llevó a una revolución 2.0 en Twitter, con un candidato presidente electo que tiene el gatillo fácil en Twitter para estar lanzando cosas incluso contradictorias. Sí. ¿Cómo ves ahora tú la política de Twitter de Donald Trump ya como presidente de los Estados Unidos? Yo creo que lo pusiste bien, es una revolución porque lo que va a intentar es hacer un puenteo a los medios de comunicación. Lo que va a intentar es ese vínculo directo del que hablé al comienzo en el populismo, que es central, que es creer que no hay mediación entre el pueblo y el líder. Twitter viene espectacular por muchas razones. La primera es precisamente, te podés evitar la pregunta del periodista o la contrapregunta. El segundo es 140 caracteres, o sea, empezar a definir política en 140 caracteres, el sueño de alguien como Trump, que como su propio escritor de discursos reconoce, no debe haber leído un libro entero en su vida adulta. Así que, ideal. Tercer punto, la posibilidad del impacto instantáneo global. Esto es algo que también queda, muy evidente en las últimas semanas en México a partir de sus tweets relacionados con Ford, relacionados con GM. O sea, lo que él ponga ahí va a tener un impacto. Y el cuarto punto de esta revolución, porque creo que lo has puesto muy, muy bien, tiene que ver con qué idea de ciudadanía crea. Y crea una idea de ciudadanía virtual, una idea de ciudadanía que hay que ver si logra trascender el retweet o el contratweet e ir a la calle, que es donde finalmente se va a definir parte de la posibilidad de mantener las tradiciones republicanas y las instituciones de los Estados Unidos. Ahora que decías el tema de que no ha leído un libro completo en su vida, esta semana en una entrevista le pidieron que mencionara los libros que estaba leyendo.
y obviamente en redes sociales automáticamente regresó el recuerdo de un incidente que había ocurrido en México. Sí. Y en el caso de Trump fue incapaz de señalar qué libros, lo único era constantemente señalaba, mira, son esos que están sobre el buró. Entonces, bueno, yo creo que en esta nueva relación bilateral habrá muchos temas de discusión, menos literatura. Es totalmente de acuerdo. ¿Cuál va a ser el tema de las redes sociales y la relación con los medios tradicionales? ¿Cómo lo percibes tú? No solo en los primeros 100 días, que seguramente va a haber mucha presión y mucha crítica durante la administración Trump. Un poco regresando a las teorías de comunicación política, Clinton revolucionó el tema de going public, ¿no? También haciendo un puenteo y yendo directamente a la población para puentear al Congreso, para quitarse al Congreso y presionar a los congresistas vía su electorado, vía la opinión pública. Creo que estamos pasando del going public al going on Twitter y vamos a ir a la tweet diplomacy, a la tweet diplomacia. Y creo que esto tiene que llamarnos la atención. Ya hoy no puede haber un diplomático, un funcionario, un presidente, un primer ministro en el mundo que no tenga al lado un community manager y que le explique cómo se están jugando ahora las nuevas reglas de la comunicación entre capitales. Antes era, mi embajador no me va a dejar mentir, con los cables diplomáticos, con el telefax, ¿no? Entonces, ahora todos se están comunicando por Twitter. Entonces, todo esto está revolucionando, como bien dice Leandro. Miguel Ángel, justo en este tema de las redes sociales, en los últimos meses se suscitaron ya varios incidentes diplomáticos producto de la tendencia a tuitear él personalmente, incluso a horas muy temprano en la madrugada. Uno de los temas que se ha discutido y que se ve mucho también en medios de comunicación, en redes, un tweet puede generar una guerra en el mundo contemporáneo. No, sin duda. Sin duda, digo, hay muchos incidentes diplomáticos que se han prestado ya por los tweets, ¿no? Yo creo que en la medida en que empieza a ejercer más el cargo de presidente de los Estados Unidos y empieza a haber reacciones que él no se espere por este tipo de cuestiones, pues va a tener que modularlo. No lo veo de otra manera, porque normalmente en cuestiones internacionales hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice, con lo que se señala, y como candidato pues eso pudo haber sido espectacular y su periodo previo, pero va a tener que entrar en una fase como de más cuidado, porque sin duda va a haber repercusiones internacionales que de repente él no va a querer. Vamos a comenzar el cierre de esta mesa de análisis y me gustaría cerrar con un comentario de nuestros analistas y me gustaría escuchar su posición sobre dos temas muy puntuales. ¿Qué deben hacer los demócratas los siguientes 4 años? Un partido que al parecer está completamente pasmado después de la derrota de Hillary Clinton. No hay una respuesta. Incluso en estas comparecencias de los candidatos a los puestos de gabinete fueron más agresivos republicanos críticos como Rubio en algunos casos, sin duda McCain, que los mismos demócratas, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿qué creen ustedes que deben hacer los demócratas, especialmente ante el legado de Obama y los temas, a pesar de sus carencias de los temas que deja Barack Obama? Y finalmente cerrar con cuáles son las cosas que debe hacer México, más allá solo de pensar en el gobierno. ¿Qué debemos hacer como país ante una amenaza de este tamaño, algo que genera tanta incertidumbre, que nos puede colocar en una crisis económica, política y social? Ulises, me gustaría arrancar contigo. Sí, para cerrar esta intervención, me parece que no hay fórmulas mágicas, evidentemente, pero me parece que en el primer tema los demócratas tendrán que enfocarse en una revisión hacia adentro, pero sobre todo en sus estructuras, de qué hicieron bien, qué hicieron mal y cómo tienen que recomponer el camino hacia adelante. Pero para poder generar realmente un contrapeso a todo esto que hemos venido señalando, la vía de escape o de salida para generar efectivamente un equilibrio a todas estas circunstancias tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones. Es decir, creo que el ámbito de competencia que les queda abierto todavía después de este knockout electoral que sufrieron, lo que les queda es fortalecer las instituciones en los Estados Unidos a partir de esta visión democrática
que se podría generar como un contrapeso real a las actuaciones de Donald Trump. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues desde sus posiciones de poder, fortalecer las propias instituciones a efecto de más o menos paliar esta avalancha de la que tú hablabas. ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos? Me parece que es exactamente lo mismo. Voltear a ver hacia adentro, es decir, qué es lo que estamos haciendo mal, qué está pasando con nuestras instituciones, qué necesitamos apuntalar o fortalecer a efecto de poder soportar los embates desde los Estados Unidos, desde el propio poder, los factores propiamente dicho reales del poder. Si no estamos preparados respecto de nuestras instituciones en todos los ámbitos, político, social, cultural, educativo, procuración de justicia, seguridad, un largo etcétera. Si no tenemos instituciones fuertes, pues simplemente nos va a arrasar. Entonces tenemos que voltear hacia qué tenemos que hacer nosotros para estar más fortalecidos ante el monstruo de vecino del norte. Miguel Ángel, tu comentario es cierto. Mira, quiero empezar primero por México y luego los demócratas. Y por México yo creo que se tiene que ser proactivo en dos campos. Uno, el interno. O sea, nosotros tenemos ya una dinámica propia en esta globalidad que creo que se tiene que seguir fortaleciendo, esté Estados Unidos o no. Tenemos relaciones con muchos otros países, inversiones con muchos otros países y debe de seguirse manteniendo una fortaleza en ese sentido. Segundo, proactividad hacia Estados Unidos. Es decir, tenemos que empezar a ver todos los frentes, no nos podemos agachar ni bajar la guardia. Ese es el problema de lo que ha habido hasta el momento. Y tiene que preverse ya los escenarios, no podemos estar sin esa situación. Y por la parte de los demócratas, yo creo que la parte esencial, me pareció muy interesante el comentario que hizo ayer Obama, es subirle el costo político a Trump. Trump, sin duda, por todo lo que se platicó en esta mesa, va a empezar a caer en incongruencias, en falta de resultados, en complicaciones internacionales, complicaciones internas. Y lo que van a tener que hacer los demócratas es poner el dedo en el renglón cuando esas cosas ocurren, evidenciarlas y subirle el costo político. Lo que Obama dijo ayer es que él, en la parte política, iba a intervenir cuando hubiera cuestiones que violaran derechos humanos o que violaran aspectos democráticos. Creo que esa fue una aseveración muy inteligente en lo que ha sido la trayectoria de Obama y en lo que puede puntualizar en contra de las debilidades que se ve en que va a caer los republicanos con esta presidencia. Leandro. ¿Qué tienen que hacer los demócratas? A ver, 3 o 4 ideas me parece, y que es aprender de lo que pasó. La primera es discutir el nivel de elitismo del partido. ¿Sí? Hillary Clinton era la élite de un partido que ha perdido contacto con la base. Y ese es, segundo punto, recuperar el contacto con los movimientos sociales, con los sindicatos, con las organizaciones de la sociedad civil, con las universidades. Ganaron por 3 millones de votos. Eso es algo que el partido no puede olvidarse, pero no puede creer sencillamente que está pendiente esperar 4 años y en 4 años tratar de recuperar la Casa Blanca. Y está conectado con ser de alguna manera el frente en el gobierno, dentro de Washington, de estas organizaciones que de por sí tienen una gran capacidad de actuar, de juntar dinero, de aglutinarse, de tener presencia en el espacio público. Creo que el otro tema central y que lo debieron aprender de lo que pasó, o sea, ¿a quién enfrentó Hillary Clinton? Enfrentó a un senador que tenía un discurso más radical dentro de las propias huestes del partido. Creo que ese es un debate que se deben los demócratas al interior. El Partido Demócrata termina siendo bastante parecido al Partido Republicano en los temas en donde era distinto. Y tal vez el mejor ejemplo es que Obama es el presidente que más deportó. Entonces, el otro tema con los demócratas es suspender la hipocresía sistemática con la que abordan ciertos temas donde generan efectos que después no son capaces de entender. O sea, ¿por qué parte de la comunidad latina termina votando por Trump? Porque parte de esa comunidad latina fue perjudicada por medidas de su política migratoria.
finalmente creo que tienen que entender la realidad de estos estados que le dieron la victoria, porque no son únicos, porque tiene conexión con lo que pasó en el Brexit. Hay un cinturón desindustrializado en los Estados Unidos y eso tiene que ver con qué economía piensa Trump, o sea, pensar en que el futuro es recuperar a Ford me parece que es muy corto de mira. Mientras tanto está el tema climático, está el tema de los trabajos verdes, está el tema de la capacidad que tiene la economía de Estados Unidos de producir talentos, tiene una dependencia estratégica de estudiantes de posgrado chinos e indios en ciencia, en ingeniería, en matemática. O sea, me parece que los demócratas han hecho la plancha, no sé si esta expresión en México se usa en Argentina, se subieron a su tabla, están en una zona de confort y me parece que este cachetazo les puede venir bien para repensarlo. ¿Qué creo que debería hacer México? Creo que, lo han dicho más claro, reforzar instituciones, creo que debería tratar de aislar algunos problemas de la agenda electoral. Me parece que México debe tratar de lograr que algunos temas no entren a la agenda electoral presidencial mexicana. Si es así, va a generar un nivel de inestabilidad muy pronto cuando las negociaciones estén en el medio y el canciller tenga que estar lidiando con los precandidatos de su propio partido, los precandidatos de otros partidos y tal vez estar diciendo en Washington algo que aquí López Obrador o Margarita Zavala dicen que no es lo que harían. Este tipo de incongruencia que efectivamente va a tener Trump y que los demócratas tienen que seguir marcando, aquí hay muchísimo riesgo de que pase. Y el otro tema me parece es, comparto tu opinión, la renegociación del TLC es el gran tema, pero si esto se abre, también hay grupos al interior de México que habían sido muy críticos del TLC desde el comienzo y van a tener en la agenda otra vez la posibilidad de discutir el proteccionismo. Aquí hay otros que van a aprovechar la apertura para políticas proteccionistas y creo que ahí el gobierno, este gobierno, el que venga después, tiene un desafío, porque si al interior de México las cosas no se basan en cierto nivel de consenso en los temas estratégicos, hay muchos riesgos de que quien sea el negociador, quien sean los miembros del equipo tengan muchos problemas para convertir esa agenda en una serie de decisiones. No sería de sorprender que en la agenda electoral de algunos de los candidatos mexicanos en los próximos meses veamos la erupción del tema anti-TLC, de un nacionalismo en respuesta tan cerrado o autárquico como lo mismo que está proponiendo Trump. Gerardo, por favor. Bueno, con tema de la primera pregunta, ¿qué tendrían que hacer los demócratas? Creo que a partir de mañana abrir el comité de apoyo a Michelle Obama como la futura candidata contra Donald Trump. No, coincido plenamente con lo que dice Leandro. Creo que este egocentrismo, esta petulancia de Hillary Clinton y de Obama, que se burlaban desde hace años de Donald Trump, les ha costado muy caro. Quiero enfocarme más bien en la segunda pregunta. ¿Qué tiene que hacer México en términos estratégicos? Si tenemos ya a un franco enemigo que nos definió ya junto con China como la gran amenaza que tiene este país, México, por el poder, el tema de la asimetría de poder que tenemos económicos, pues de seguridad en todas índoles con Estados Unidos, vamos a tener que hacer en términos estratégicos una guerra de guerrillas. Y esta guerra de guerrillas tiene que ser muy inteligente y tiene que ser en territorio americano. Tenemos que financiar a los think tanks pro México, a los think tanks pro libre comercio, a los think tanks pro migración. Tenemos que llevar de nuevo el discurso de México al Congreso de los Estados Unidos, al Senado, a los capitolios estatales, a los medios de comunicación locales. Tenemos que empoderar también, ir junto con los gobernadores, con los alcaldes en Estados Unidos que traigan la agenda pro México. Y aquí no hay de otra. Las prioridades se ven en el bolsillo. Tendríamos que, como México, destinar una nueva partida estratégica para reposicionar al país, primero en Estados Unidos. Y si lo reposicionamos en Estados Unidos, puede venir una cascada de mejor imagen de México hacia el exterior. Tal vez estamos en un momento en que será necesario crear un lobby mexicano como ocurre, por ejemplo, con la comunidad judía, capaz de articular un discurso coherente en defensa de sus propios intereses, de articular alianzas, de articular a la comunidad mexicoamericana y al interior también la clase política tiene que empezar
empezar a cambiar su discurso y pensar en que frente a los Estados Unidos se requiere un discurso común, coherente y estratégico. Pues bueno, con esto hemos llegado al final de esta mesa de análisis. Concluimos con esto la cobertura especial de la Universidad de las Américas Puebla sobre la toma de posesión de Donald Trump, con lo cual dimos continuidad también a la cobertura especial que hicimos el pasado 8 de noviembre sobre las elecciones presidenciales. Ha sido un gusto contar con la presencia de Leandro Rodríguez, de Gerardo Rodríguez, de Ulises Ramos y del embajador Miguel Ángel González Félix, a los cuales agradecemos todos sus comentarios. Muchas gracias, buenas tardes y por favor síganos en TV Blanco.